Bueno, espero que a los demás no os parezca mal, Juan Valdés Paz me ha dicho baja el tono, voy a bajarlo lo menos posible, analíticamente hablando, o sea, sin juicio de valor. Juan Valdés Paz es un compañero cubano de 75 años, o sea, ha envejecido mucho, que ha estado toda su vida ligada al proceso revolucionario cubano. Viene de la clase obrera, a través de la revolución se hizo sociólogo, profesor de universitario, y ha tenido una cosa muy específica, ¿no? Ha sido un intelectual, un sociólogo, que ha combinado el trabajo social con la práctica social. Durante muchos años, a los 20 años ya dirigía un ingenio azucarero en Cuba y ha estado ligado al mundo de la agricultura mucho tiempo. Llegó a ser viceministro de Agricultura en Cuba durante varios años. Posteriormente ha combinado esta doble estrategia personal, ¿no? Trabajos prácticos siempre ligados a la agricultura o al asesoramiento de otros gobiernos, con el trabajo académico fuerte. Fue uno de los animadores de la famosa revista Pensamiento Crítico en Cuba y bueno, siempre de una u otra manera está ligado a él. Ahora es profesor de la Universidad de La Habana y del Instituto de Relaciones Internacionales. Escueto he sido, ¿no, maestro? Juan Toro. Bueno, quiero comenzar dando las gracias a los organizadores por invitarme y por la oportunidad de conocerles a ustedes. Las dos presentaciones que he escuchado de los colegas que están en la mesa son tan excelentes que yo casi me he quedado sin guión, de manera que haré de cierta manera una glosa de las respectivas intervenciones y centraré algunos comentarios sobre ya no el conjunto de la obra y del pensamiento de Bunge, sino sobre el libro que presentamos hoy, que es de filosofía política. Ya Monereo hizo una semblanza de la personalidad de Bunge. Me gustaría subrayar su talante crítico, militante, polémico, pero sobre todo que aparece a lo largo de toda su vida comprometido con las causas de la emancipación humana. Cualesquiera que sean las estrategias que haya utilizado o entendido eran las más favorables a estos propósitos, lo importante me parece a mí es subrayar este compromiso de toda una larga vida. Como mencionó Manuel, quizás me gustaría subrayar en una obra enorme que abarca más de 7 décadas, hay un tránsito por parte de Bunge desde la epistemología y la filosofía de la ciencia y después de ciencias particulares como la física, hasta llegar muchas décadas después a las ciencias sociales. Este es un autor que se encuentra con las ciencias sociales, con ese bagaje de formación rigurosa, epistemológica, lógica, matemática, con un dominio de las ciencias físicas naturales y que debe y entiende que debe poner ese bagaje en función de las ciencias sociales. El primer problema que yo creo que al respecto querría hacer 3 breves comentarios. Creo que el primer problema que se le plantea a Bunge al respecto es que siente la imperiosa necesidad, cuando tropieza con las ciencias sociales realmente existentes, las que conocemos, hasta donde las conocemos, con los autores que son más o menos relevantes, que es necesario darle una fundamentación filosófica a la ciencia social. Ya a esa altura, Bunge ha escrito su famoso tratado de filosofía básica, de 8 tomos, 2 de los cuales estoy viendo allí sobre la mesa, y del cual quedan al menos 4 o 5 por publicarse. De manera que cuando Bunge se plantea ese propósito de fundamentar filosóficamente las ciencias sociales, se lo plantea, digamos, de una manera seria y ambiciosa.
hay tres cosas que él va a mantener a lo largo de ese intento, en el que lleva ya varios años, varias décadas, que es que las ciencias sociales tienen que tener inevitablemente una base empírica, que son inseparables de su base empírica, de que las ciencias sociales todas tienen que dotarse de un marco teórico que explique su base empírica, y que las ciencias sociales están sujetas al desarrollo general de las ciencias, o dicho de otra manera, las ciencias sociales forman parte del desarrollo general de todas las ciencias. De manera que cada ciencia social, tal como la conocemos, o disciplina, tal como la identificamos, está sujeta a su propio desarrollo, pero a su vez está permanentemente hackeada por el desarrollo del conjunto de todas las ciencias y de las ciencias sociales en particular. Otro tema que acompaña a toda la obra, y quizás sea la dimensión más divertida, por llamarlo de alguna manera, de Bunge, y que van a encontrar en esta filosofía política, van a encontrar profusamente, es la crítica, por no decir la guerra, que Bunge le tiene abierto a toda una serie de corrientes de pensamiento, más o menos filosóficas, más o menos teóricos sociales, que para él son ideologías sin ningún fundamento científico y sin ninguna posibilidad de justificarse en base al desarrollo mismo de la ciencia. Ahí hay un saco que ustedes dirán, pero bueno, en realidad se ha peleado con todo: el conductismo, el utilitarismo, el constructivismo, el pragmatismo, el positivismo jurídico, el materialismo dialéctico, la teoría crítica, la hermenéutica, el psicoanálisis. Pero fíjese que todas estas disciplinas tienen relumbrantes personalidades y cualquier cantidad de libros escritos que se venden en nuestras vidrieras, de manera que este señor se ha peleado casi con la mitad de lo que pasa hoy por ser la cultura occidental. Y me parece muy interesante llamar la atención acerca de la altura, el dominio, la consistencia, la coherencia con el cual ha sostenido esa crítica a lo largo, repito, de muchos años. Y quizás el tercer comentario que agregaría a este intento de Bunge de fundamentar las ciencias sociales es el énfasis que ha puesto todo el tiempo, inclusive que vuelve a poner con mucha fuerza en esta obra que hoy comentamos, la de filosofía política, en la dimensión ética de la filosofía y de la política, y casi por extensión de todas las dimensiones de la sociedad, porque repite una y otra vez que todos los procesos sociales tienen consecuencias éticas y que todas las teorías que nos propongamos para explicar nuestros procesos tienen consecuencias éticas. Bueno, la obra esta que comentamos ahora, la de filosofía política, que es la penúltima de sus obras, si mal no recuerdo, tiene un plan. Es una obra construida con un cierto plan que él revela en la introducción y en el prefacio al mismo. No me voy a detener porque el índice del libro da cuenta de una manera bastante clara de cuál es el plan de la obra. Él dice ya desde el principio, cito, que la tesis central de su libro es: la política responsable no se basa en la ideología, sino en la filosofía, especialmente en la ética, así como en la tecnología social. Esto que él mismo declara que es la tesis central de su libro es lo que en gran medida, en más de 500 páginas, va a tratar y va a argumentar. Él retoma con mucha tranquilidad la denominación de politología para referirse a las ciencias sociales, porque este es un término que ha sido desusado supuestamente por neológico
pero quizás el comentario que querría hacer ahora es el siguiente: el énfasis que Bunge hace en que distingamos entre teoría política y filosofía política. La teoría política sería una parte de las ciencias políticas que se refieren a acontecimientos, a hechos políticos, presentes o históricos. Es una teoría descriptiva o explicativa de los hechos, los acontecimientos políticos, y tiene que dar cuenta de la diversidad del mundo. Digamos, si el mundo está compuesto por un conjunto de países centro-periféricos, hay países en el centro y países en la periferia, entonces la teoría tiene que dar cuenta de esa diversidad. Bien, eso es lo que todo el tiempo le está diciendo la teoría política. Pero la filosofía política sería algo un tanto diferente, porque aunque haga uso de la teoría política, su propósito es hacer la crítica de la sociedad realmente existente y proponer una mejor. Y aquí, en este punto, Bunge se coloca en la tradición de la filosofía política, que es una propuesta de mejor sociedad que la que tenemos. Mientras que la ciencia política sería una explicación de la sociedad que tenemos. Bueno, como todas las cosas, sabemos cuando tomamos unos autores u otros, el propio Bunge constantemente pasa de la teoría política a la filosofía política de ida y vuelta, y esta distinción conceptual, que puede ser muy útil, ya no la encontramos tan claramente en la práctica discursiva, ni a lo largo de su obra, como no la encontramos casi nunca por separado en las obras de otros autores. Pero me parece que la distinción es válida. Válida porque la filosofía política sería parte de la filosofía. Ya esto comienza a explicar por qué tiene que ser fundamentada por una filosofía más general. Porque esto no es como la teoría descriptiva, sino prescriptiva, normativa. Nos propone cómo debieran ser las cosas mejor que lo que son. Y lo que intenta en este libro Borges, siguiendo la tradición de su trabajo, es tratar de formalizar esa filosofía política. No solamente nos propone un nuevo tratado de filosofía política con sus propias convicciones, opiniones, criterios y debates, sino que hace un intento inusitado para los lectores de filosofía política de tratar de formalizar en sentido fuerte esa filosofía política. Establecer bien los rasgos que la definen, usar siempre que es posible para esclarecer la cuestión un lenguaje simbólico, etcétera, que puede hacer en algún momento un poco difícil la lectura, pero que se pueden saltar perfectamente, puesto que el texto abierto del libro es suficientemente claro y explicativo. Este señor tiene, entre otras virtudes, Manuel no recordó que fue obligado desde pequeño a aprenderse el idioma y escribe un español excelente. Bueno, en esta línea, que es casi el primer grueso capítulo del libro, vamos a ver, como dijo Manuel, un esfuerzo por fundamental, por establecer cuál es el trasfondo filosófico de una filosofía política. No voy a meterme en eso porque no les voy a leer el libro, no les voy a ahorrar ese esfuerzo, pero voy a señalar dos o tres cositas que me parecen interesantes. Lo primero, y es quizás su sesgo republicano innato, es que comienza reivindicando a Maquiavelo. Es decir, comienza recordándolo que esto que llamamos ciencia política y también lo que llamamos filosofía política, en la época moderna lo inventó un señor llamado Maquiavelo, que vivió en Florencia. Y que consecuentemente los conceptos básicos de totalidad, proceso político, intereses en conflicto, y la noción de cambio
la voluntad de cambios y la necesidad de mecanismos específicos para producir el cambio, todo eso ya está en Maquiavelo. Y que en gran medida nos hemos pasado los siguientes 200 años comentando eso mismo. Y este es el sentido de decir que disponemos de unas ciencias políticas contemporáneas. La otra noción que quería decir es que Bunge se va a desplayar, no voy a detenerme en esto, sobre qué sería esa filosofía general que enmarca, que hace posible, en el sentido kantiano, que hace posible el conocimiento de una filosofía política. Pero lo que sí quiero rescatar es la insistencia de Bunge, tanto cuando habla de la filosofía en general, como cuando habla de la filosofía política en particular, acerca de que esta filosofía, que él mismo, para que no se lo digan, la califica de cientificista, antes de que se lo echen en cara, enfatiza permanentemente la ligación insoluble entre filosofía política y la ciencia, y el desarrollo de la ciencia, y por dónde van las ciencias, y el cuerpo de la ciencia constituida, ¿no? Ya sabemos que las ciencias mismas también están sujetas a evolución, de manera que esto es un punto muy fuerte. De aquí deriva a él una serie de características que tendría esta filosofía, tanto la más general como la política, y no voy a detenerme en esto, salvo porque quizás lo que con más fuerza Bunge trae a colación y que lo hace parecerse y a veces no parecerse tanto a otra corriente de pensamiento con las cuales nosotros probablemente simpaticemos, ¿no? Iba a mencionar al menos tres. Uno es la noción de realismo. No hace más que decir todo el tiempo que mi filosofía es realista, que no acepta ninguna, es un poco la tradición de Ockham, ¿no? No multiplicar los seres, no acepta nada que no pueda ser mostrado como parte de la realidad observable, contrastable, previsible, estudiable, etc. Otro libro, la noción de sistema. No vayan a creerse, porque en los tiempos que corre es como aquello de al ladrón. Ahora todo el mundo dice el sistema. La verdad que no crean que estamos de acuerdo con Bunge ni Bunge con nosotros. Porque Bunge patea a Habermas por su noción de sistema, patea a Kuhn por su noción de sistema, se faja con el otro y con el otro, y al final tiene su propia noción de sistema, ¿no? Muy compleja, muy elaborada, muy formalizada. Pero lo interesante es que a partir de la noción de sistema hace una crítica despiadada del liberalismo, así de cualquier propuesta que conciba la sociedad como un agregado de individuos. Hace una crítica también dura de lo que llama los holistas, los que creen que la sociedad es una suma de pequeñas totalidades, y defiende una noción dura de sistema social, ¿no? De las cuales todos estos otros serían subsistemas. Inclusive la persona, los individuos, serían concebidos como subsistemas de ese sistema. Y no me meto ahí más, pero me parece interesante que entendamos que él coloca la noción de sistema de una manera tan central en su pensamiento. Después enuncia todos los componentes de esa filosofía general, no voy a detenerme en eso. Es muy interesante lo que va diciendo a lo largo de este libro sobre muchos temas que a nosotros nos interesan, y voy a terminar mi comentario acerca de lo que ya mis colegas mencionaron, que es su propuesta de una democracia integral.
A mí me parece muy interesante la fuerza con que alguien que viene del mundo científico y que, que comienza por reconocer la relevancia de lo empírico, esto que diga que la política tiene que estar conducida por una visión. Es decir, la política que se hace, la política que se construye y el ordenamiento político tiene que obedecer a una visión de la sociedad que se espera. Él todo el tiempo es un dinámico. Él está concibiendo todo su referente, ya sea sociedad o sociedad política, como algo que está en movimiento, en evolución, en proceso. La noción de proceso es central para él. Y por tanto, esto de que tanto las acciones de los entes políticos como las instituciones y el orden político mismo deben obedecer a una visión de sociedad. Es ahí la necesidad y la legitimidad de una filosofía política, porque le corresponde a la filosofía política proponer, argumentar esa visión de sociedad posible. Aquí ya lo mencionaron, esto levanta con mucha fuerza Bunge el viejo paradigma de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, y estos términos, que como dijo Manuel, le agrega a otros más contemporáneos, pero le son suficientes para argumentar que ninguno de ellos se ha cumplido en la historia, que más bien en los tiempos que transcurren todos están violados y que por tanto todos mantienen su vigencia a plenitud y son metas humanas por alcanzar. Incluso usa una fórmula que me parece, la voy a mencionar, aunque puede parecer un poco abstracta porque me parece muy atractiva. Él dice yo sostengo que la manera contemporánea de expresar estos propósitos, estas metas históricas, serían que los fines a alcanzar fueran la paz, la sustentabilidad y la justicia, ¿no? Y después dice, y los medios para alcanzarlo, repite lo mismo pero a la inversa: la justicia, la sustentabilidad y la paz. Es decir, nos presenta un modelo donde los fines tienen que ser a la vez los medios por los cuales poder alcanzar los medios. Esto me parece también muy sugerente. Otra observación que ya lo mencionó Manuel, esto de que la democracia política es necesaria pero insuficiente si no va acompañada de una democracia económica, social e ideocultural, etc. Y se detiene en lo que él distingue entre una democracia débil y una democracia fuerte, o la propuesta de una democracia débil y una democracia fuerte. La diferencia sustancial, aunque haya algunos otros matices, es el tema de la participación. Para mi gusto, siendo tan central en su argumentación la participación, para explicar una democracia integral, no lo desarrolla. En América Latina está mucho más desarrollado la noción de participación, que como aparece ahora aquí en la obra de Bunge. Pero bueno, lo que importa ahora resaltar es la centralidad que él le da a la participación social en la construcción de una democracia fuerte. Introduce otra noción también interesante, con lo cual me acerco al final de mi intervención, que es lo que él llama el debate sobre la buena vida. ¿Qué cosa es convencionalmente buena vida en la cultura occidental? ¿Qué aportó de alguna manera la socialdemocracia y el socialismo real para calzar esa buena vida
con ítems muy concretos, educación, salud, techo, ocupación, etc. Aunque también esto es insuficiente. Y esto, quizás, por razones de fecha, esto no se adentra en lo que ahora en América Latina ha dejado de ser la buena vida para convertirse en el buen vivir, ¿no? Que incluye, además de todas estas reivindicaciones, que casi son naturales, el tema de la identidad cultural, el tema de la comunidad y esto, el tema de la conciliación con la naturaleza. Pero no porque le falte esta elaboración a Bunge, hay contradicción. Me parece que lo natural, la lógica de su argumentación trabaría perfectamente con esta elaboración, que como ustedes saben ahora es un punto fuerte del pensamiento latinoamericano actual. También habla de igualitarismo radical y moderado, no me adentro en eso, y levanta con mucha fuerza, curiosamente, él le concede a una cierta institución, que es la cooperativa, la cooperación, las instituciones cooperativas, le atribuye un papel muy fuerte, casi central, en el diseño de una sociedad futura. No unas cooperativas que sean subvertidas por el orden capitalista, no una cooperativa que queden sometida al Estado en la experiencia del socialismo real, sino la cooperación y las cooperativas como formas institucionales específicas para una mejor organización de esa mejor sociedad. Quizás, y voy a terminar con una discrepancia con el colega Bunge, tengo la impresión de que aunque Bunge utiliza muchos ejemplos históricos a lo largo de su argumentación, no le da a la historia, al proceso real que conocemos como historia, el lugar explicativo necesario ni en su teoría política ni en su filosofía política, ¿no? Porque lo que la historia tiene de necesidad, de imprevisto, de azar, de contingente, etc., esto no siempre cabe en el sistema, ¿no? La historia tiene un comportamiento o impulsa al sistema a evolucionar o rompe al sistema. De manera que a mí me parece que seguramente próximamente veremos una reflexión más acabada de Bunge, eso espero, sobre el papel de la historia en la construcción de una filosofía política. Y derivado de aquí, también me quedé inconforme con el lugar que él le concede a las revoluciones en esta construcción de nuevas sociedades. Aquí echa mano, de mi opinión, de un argumento manido, como el de que las revoluciones son muy costosas, humana y materialmente, y que entonces hubiese sido mejor alcanzar sus logros haciendo reformas más placenteras. Pero como dijo Mauro Marini, el gran sociólogo brasileño, hablando de América Latina, a veces hay que hacer la revolución para poder hacer reformas. Y tampoco las revoluciones son programadas, son acontecimientos de masa que irrumpen en la historia real y son cualquier cosa menos planificable. Entonces me parece que de no darle un lugar a las revoluciones, a pesar de que él reconoce que son pivotes del cambio histórico en todos los casos, Revolución Francesa, Revolución Rusa u otras que se pueden argumentar, pues me parece que también sería algo que respetuosamente le tendría en cuenta a Bunge. No obstante, no quisiera terminar diciendo que algo que le falte a Bunge, me parece casi irrespetuoso de mi parte, sino decir que, aunque no estuviéramos de acuerdo con lo que Bunge cuenta en este libro,
que no es mi caso, que estoy muy de acuerdo con la mayor parte de lo que cuenta, creo que la aventura intelectual y moral de esta lectura y encontrarnos con un pensamiento de 94 años que parecen 94 días de nacido, me parece que es una experiencia de la cual no nos debemos librar, y conste que yo no soy el librero que lo está vendiendo. Muchas gracias.